Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta otra edición de Raqueteando con Modesto Lacen, el podcast de tenis, pickleball, racquetball, pickleball y beach tennis que vamos a hablar hoy. GW5 Estudios aquí en San Juan, gracias por su ayuda, por su guía, por hacernos sentir bien aquí. Y por supuesto, importante, varias cositas, suscríbanse a GW5 Estudios para que vean este y otros podcasts maravillosos que tienen. Pure Soul en San Juan, que me da estas camisitas y estos accesorios para sentirme chévere. Y recuerden que también pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma disponible. Cualquier Metro, cualquier. Es que estaba hablando francés y ahora pues se me traba la lengua. Aquí estamos hoy hablando de beach tennis. Y antes de llegar ahí, vamos a hablar de otras cosas importantes y estoy aquí acompañado, agradecido de que sacara de su tiempo con una persona muy importante que tiene mucho conocimiento de todos estos deportes, el señor Gustavo González. Placer, gracias por la invitación y estar aquí es un placer y un honor para mí. No, el honor es mío. Yo estoy quemando fiebre cada vez que hablo con alguien que no solo lo practica, sino que lo ha vivido. No, a diferencia de mí, que yo llegué al tenis porque en Tele 11 Vive los años 80 pasaban las finales de Wimbledon. Eso es así. Y yo empecé a verlo. Yo fui bien malo en pelota, baloncesto. Yo no hice nada de lo que mis primos hacían en Loíza. Yo era bien malo en todo. Me refugié en la actuación y en películas y en teatro. Y de momento, espérate, este deporte a mí como que me está interesando. Y de ahí viene mi amor por el tenis desde los 13 años para acá. Así que cada vez que hablo con alguien que tiene historia y conocimiento, estoy aquí como bailando en un solo pie, brincando en un solo pie. Gustavo, tú tienes un trasfondo bien complejo con respecto al tenis. Fuiste junior ranked, ¿no? En la PRTA del 84 al 92. Vienes de una familia que juega tenis, tus hermanos. ¿Ellos influenciaron tu gusto por el tenis o se dio algo como muy normal? Fue algo que escogimos, brincamos de un deporte al otro. El primer deporte que hice, que es otro deporte muy complejo y muy sacrificado, que es la natación. Y nos daban unas infecciones de oído tan grandes. Nos encantaban las competencias porque en mi casa la competencia era todo. Competíamos con nuestros padres, los hermanos, y de la natación nos salimos por las infecciones de oído. Nadábamos en la base de Miramar, en el equipo del Caribe Hilton. Ajá. Y nos teníamos que mover porque la piscina de la base de Miramar siempre estaba sucia y nos daban unas infecciones de oído horribles. Y entonces nos dieron esa opción, si se salen de la natación, ¿cuál es el otro deporte? ¿Qué van a hacer? Mis padres jugaban tenis en el club de tenis del Caribe Hilton, que tiene mucha historia. Mucha historia. Ahí todavía esas canchitas existen. Ahora son 3. Hubo 6 canchas en un momento. Ahí se daban los torneos internacionales en la época de los 50 y 60 y 70. Correcto. Y pasaron muchos jugadores internacionales por ahí. Estuvo Welby Van Horn, que era el que corría, era el director de tenis, que estuvo número 2 en el mundo. Llegó a Forest Hill, que era el equivalente del US Open. Él llegó a las finales y perdió con Bobby Riggs. Bobby Riggs. Exacto. Pues mucha historia. Y Antonio Ortiz, que era su pupilo, y él se quedó como director. Y ahí empezamos a jugar tenis. Listo. Y jugábamos con adultos, desde chiquitos, con todo el mundo, porque yo me acuerdo que había una escalera y habían 100 jugadores en esa escalera. 98 jugadores, desde mujeres y nosotros se retaba a todo el mundo. Y era un ambiente de tenis. De tenis puramente. Después, tuviste en el tennis team del Marquette University. Correcto. ¿Verdad? En el 92. Eres de una generación interesante. Yo conozco a algunas de estas personas. Los gemelos Manuel y Antonio Ortiz. Jean-Paul Bicepo, a quien conozco. Saludos, Jean-Paul. Jean-Paul, saludito. Saludito. Robbie Biaggi y Jaime Viqueira, que yo me acuerdo de Jaime Viqueira. Y la hermana Emily, de Mayagüez. Estudiantes de Golo Laracuente. En Mayagüez salieron muchos jugadores, porque donde quiera que hay un buen maestro, salieron buenos jugadores. Ahí estaba Emily,
Jaime y Javier, que era el hermano pequeño, todos jugadores que jugaron colegial Sí. y estuvieron rankeados en Puerto Rico. Yo me acuerdo de ese apellido claramente, del Piqueira. Sí. Y además de eso, pues un montón de cosas. O sea, Wilson Rep en el 97, Deportes Salvador Colón. Me interesa saber esto que ya hablamos, Director Community Development and School Tennis Programs de la PRTA y de la USTA. Correcto. ¿En qué consta ese Eso fue trabajo? una posición que surgió. La USTA decidió masificar el tenis. En un momento porque en los 60, 70 y 80 no había que masificarlo porque el tenis estaba booming. Uh-huh. Y era un deporte que estaba Connors, McEnroe, Bjorn Borg, Esa generación. y Lina Stasi. Chrissy Everett. O sea, que Chris Everett, Navratilova, había como ahora unas rivalidades que la gente en la televisión pues lo veía y aunque no jugaban, eran unos fiebrú. Ya. Y la gente se interesaba mucho por el tenis. Pero ya en los 90 comenzó a perder muchos jugadores. Muchos jugadores que no comenzaban a jugar, que no ni tomaban una clase. No tenían la oportunidad. Y entonces ese trabajo para mí fue una oportunidad grandísima. Me llamó en ese entonces Lidia de la Rosa, que era la directora ejecutiva de la Asociación de Tenis, y me dijo, tú eres la persona para esta posición. Y entonces el trabajo que tenía, que era de Wilson, me encantaba. Tenía la oportunidad de ir por todo Puerto Rico, Islas Vírgenes, conociendo maestros nuevos que no conocía y vendiendo los productos Wilson. Nice. Pero me fui a este trabajo que para mí fue una oportunidad. Yo daba los talleres a maestros de educación física. En la escuela hice un inventario de canchas en todo Puerto Rico y Islas Vírgenes. Identifiqué las canchas que tenían potencial para crear programas. Wow. Le pagábamos a los maestros para introducir gente al tenis. Wow. Y eso todo lo pagaba, venía fondeado por la USTA. La USTA. Y estuve en ese trabajo por 5 años. Qué lujo. Y me encantaba, le dábamos el equipo a los maestros de educación física, las raquetas, las bolas, las mallas, le pintábamos las líneas en las canchas de baloncesto y mucha gente en las escuelas públicas en Puerto Rico tuvo la oportunidad de jugar al tenis. Y me acuerdo que iba a Lares, a Yauco, y la gente no sabía lo que era una raqueta de tenis. Sí. Y me veían como si yo fuera, como era un superhéroe. Sí, sí, y yo sí. les daba los talleres, me veían jugar, nenes que nunca habían tocado una raqueta, que pasaban la bola conmigo sin haber cogido una clase. Con talento. Con talento. Sí. Y entonces conocí el Club de Tenis de Yauco, que yo no sabía que existía. San Sebastián, San Germán, había en la Inter de San Germán, Freddy Anton Giorgi, un saludito, que era maestro de tenis en el Club de Tenis de Yauco. Conocí mucha gente que no tuve la oportunidad de conocer de chiquito. Salí del área metropolitana y vi la necesidad y el interés por el tenis en Puerto Rico. Sí, nosotros somos un archipiélago. A nosotros se nos olvida que sí, somos una isla, somos un archipiélago. Porque está bien que es cool. O sea, somos un archipiélago en sí mismo. Y hay que descentralizar muchas cosas. El arte por una parte, pero el tenis también. Y a mí me encanta esa iniciativa de la USTA, que yo sé que ha continuado porque pues la sigo. Y cuando voy al US Open en Estados Unidos puedo ver y palpar eso. Porque sí, en algún momento pues el tenis sé que era un poco más de gente de una clase social que tenía el acceso. Correcto. Pero yo creo que darle la oportunidad a cualquier persona que pueda tratarlo. No solo para ser un jugador, sino para su salud, para entretenerse, para aprender otra cosa. Y el ejemplo excelente de esto, las hermanas Williams, que empezaron en Los Ángeles, en unas canchas por allí, en Compton, nonetheless. Que han salido muchos atletas y muchos artistas. ¿Entiendes? El WA, o sea, han salido mucha gente. De ahí que se le dio una oportunidad. El papá tenía esa visión, Don Richard. Y miren dónde están. Serena, una de las GOATs del tenis a nivel histórico. Así que este podcast también tiene ese interés que vamos a ver cómo lo vamos progresando hacia ese lugar donde más gente sepa del tenis y de otros deportes, por supuesto. Desde el 98 das clases de tenis. Correcto. Y entonces, de ahí, ¿cómo llegas al beach tennis? Que es el tema que nos compete hoy. Ok. Yo empecé a dar clases por la necesidad de maestros. No habían maestros. O sea, yo llegué al tope de los maestros que habían disponibles y salió el tenis de los clubes y de los hoteles en Puerto Rico. Salió a las urbanizaciones. Los desarrolladores comenzaron a hacer canchas en las urbanizaciones privadas para venderlas más caras y para tener más atractivo. Atractivo. Y entonces ahí se mueve
a los suburbios, el tenis. Y entonces de que era un deporte de riquitos y de privilegiados, pues pasó a ser un deporte para todo el mundo. Y en Puerto Rico, en aquel entonces, habían casi 2,000 canchas de tenis. Aquí se hicieron muchas canchas de tenis en los 80 y 90. El problema es que con los huracanes... Mantenimiento. Con el mantenimiento, que aquí se hacen las facilidades para venderlas, o las municipales o las privadas, y las dejan como si no hubiera que mantenerlas. Y una cancha de tenis cuesta $2,000 al año mantenerla, entre los rolos para secar las canchas, las mallas, los windbreakers, o sea, pintura, las grietas que salen. Si tú no la mantienes, vas a tener una cancha abandonada, y eso es lo que hay, muchas canchas abandonadas en Puerto Rico. Y pues paso al beach tenis porque con la pandemia, la gente pues permitieron moverlos a las playas, hacer ejercicio, todo el mundo haciendo el fake de que estaba haciendo ejercicio, pues la gente empezó a comprar mallas de beach tenis. Yo soy maestro de beach tenis y todavía yo no he comprado una malla de beach tenis. Todas las mallas de beach tenis que yo tengo son de amistades, que me han dicho, tú eres el que me va a dar clase, compré una malla, vamos para la playa. Y entonces yo empecé a hacer eventos. El primer evento que hice fue en Río Mar, un Jueves Santo. Eso fue hace 4 años. Socios de Río Mar y gente que tiene propiedades en Río Mar me dijeron, vienen como 150 personas que quieren jugar beach tenis, tú vas a organizar el torneo. Perfecto. Y ahí empezamos a las 6 de la mañana ese Jueves Santo y montamos 8 mallas de tenis en Río Mar. Y eso estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y por ahí seguí dando clases. Llegué a tener grupos en un día en Ocean Park de 40 personas. Eso es mucho. Y la gente cogía sus clases y después nos quedábamos, organizaba un round robin y la gente se quedaba todo el día jugando en la playa. Ahora ha mermado un poco y yo pongo mallas solamente los domingos porque la playa está más vacía. Y entonces pongo 2, 3, 4 mallas dependiendo de la gente que se apunte. Y estoy dando clases y después la gente se queda jugando. Y que además del beach tenis, el tenis fue uno de los deportes recomendados durante la pandemia, porque obviamente como no hay un contacto físico cercano, pues era seguro haberlo jugado. Y de hecho yo jugué un poquito y fue uno de los que muchas personas en los medios recomendaron precisamente por la seguridad. Pues entonces por ahí fue el beach tenis. Entonces, ¿qué diferencias hay, además de las obvias, verdad? Que el tenis se juega en una cancha, ya sea de cemento, grama o arcilla, versus el beach tenis. Además de lo obvio, ¿qué diferencias hay? Bueno, el beach tenis es más fácil, al igual que el pickleball. El tenis, si tú juegas tenis, el tenis está acá. Y si tú juegas tenis, vas a poder dominar el pickle y el beach tenis, al igual que el pádel, que es otro deporte que viene duro. Lo que pasa es que es muy bien costoso hacer una cancha y hay bien pocas canchas. El beach tenis, lo bueno que tiene, primero que estás en la playa. Claro. Ya hay muchas canchas en urbanizaciones, pero no es lo mismo jugar en la playa que en una urbanización. No. En la playa tienes el factor viento, la arena es mucho mejor. Para moverse en la arena no te duele. Claro. Si tú te sabes mover, hay gente que no se sabe mover bien en la arena, pero yo fui jugador de beach voleibol. Hice todos los deportes y hice todos los deportes gracias al tenis, porque el tenis me ayudó a dominar cualquier deporte. Yo observaba y observando aprendía, imitando gente que ya jugaba. Pero tuve la oportunidad de jugar mucho beach voleibol y moverse en la arena, si tú te puedes mover y ya juegas tenis, para mí se me hizo bien fácil. La transición fue fácil. La transición. El beach tenis lo que pasa es que tienes que bregar con el factor viento en la playa. Estás en contra del viento a veces sirviendo, a veces estás a favor y tú tienes que tener mucho control. Y el movimiento, el beach tenis, todo es arriba del hombro. Tienes que tratar de jugar aquí, al frente y arriba del hombro. Arriba. El tenis en la malla, si eres un buen jugador de malla, porque no todo el tenista puede jugar la malla. Que yo he visto muchos jugadores de tenis que trata de jugar beach tenis y no se le hace fácil porque nunca entraron a la malla. Yo era un jugador que a mí me gustaba, Boris Becker. Claro, Boris Becker favorito, que era un tenista que entraba a la malla, Stefan Edberg. Jugadores que entraban a la malla, antes se entraba mucho a la malla. Pat Cash, que ganó Wimbledon, australiano. Son jugadores que servían y para la malla. Patrick Rafter, otro australiano. Son jugadores que eran a la malla y hay que joderse con ellos en la malla, perdonando mi español. No, hablemos aquí, hablamos español, francés. Ver un jugador
jugar un torneo completo, 6 partidos, serve and volley. Eso ya no lo pueden, como ha evolucionado el tenis con la tecnología, el físico de los jugadores son más grandes, más elásticos. Sí. Y la fuerza con que le pegan, pues es bien difícil, hay que combinarlo. Y entonces, pasando otra vez al beach tenis, los jugadores que servían bien iban para la malla, el beach tenis es un quitado. Porque la malla está allá arriba, puedes tirar tiros pegados a la malla, puedes tirar tiros largos, utilizar el viento. Y entonces tienes la arena que es como un baile. Claro. O sea, te estás deslizando en la arena y no es tan malo para las coyunturas, para las rodillas. Las canchas aquí se juegan hardcore. Sí. Las canchas de hardcore, yo soy maestro, practico con los juniors, los entreno y acabo a veces que no puedo caminar. Sí, no, es que obviamente la arena es más suave, más gentil en el cuerpo. Correcto. Además del sol, la playa, el salitre, el aire, ¿ves? Hay la playa beneficios. Es una terapia y para mí yo la necesito. Y por eso los domingos, que es mi día libre, lo escogí para ir a la playa y dar mi clasecita y jugar con la gente y que la gente vea. O sea, porque observando, como te expliqué ahorita, la gente aprende. Y observan cómo... Para mí se me hace tan fácil, pero hay jugadores que se le hacen bien complicado. Pero una persona que nunca haya cogido un deporte de raqueta y lo llevas a la playa y es mucho más fácil que llevarlo a la cancha de tenis donde la bola tiene que picar y la coordinación es completa y el timing es completamente distinto. Al tú tener que dejar la bola picar y pegarle y acostumbrarte a los distintos pace, el tenis está acá arriba, el beach tenis es mucho más fácil. Listo. Obviamente, pues ya mencionamos los beneficios, además de, ¿verdad? El deporte, más suave en el cuerpo, el sol, vitamina D, que es importante. Correcto. Tú sabes que yo fui al doctor, tiene deficiencia en vitamina D, yo de verdad. Vitamina D, el sol, la playa. Mira cómo yo doy clase. Ajá. Así. Me pongo las gafas y me tapo. Y a veces doy las clases con este jacket así mismo porque me protejo del sol. Y estoy todo el día en el sol. Claro. Pero así yo me siento que estoy protegido, no me molesta, no me da calor, porque este material no es caluroso. Y así es que yo voy a la playa, voy a las canchas y me protejo. O sea, listo, sí, también obviamente hay que protegerse. Protegerse, la nariz, las orejas, todo lo que está expuesto al sol, pues tú lo sientes. Cuando no te pones sunblock o no te lo tapas, pues lo sientes. Además de la parte física, el sol hay que protegerse. Hay que protegerse. Entonces, o sea, ¿y cuál es la movida en Puerto Rico con el beach tennis? O sea... ¿Es igual que el picker, que yo siento que está como un momento así como muy efervescente? Bueno, el beach tennis ya tuvo la cúspide, ahora está un flatline. Siguen habiendo muchos maestros que se fueron del tenis, que el tenis ha sufrido porque ha perdido muchos maestros que eran buenísimos y se han ido al beach tenis y tienen sus escuelitas de beach tenis y están en la playa, que es mucho más agradable. Claro. Y mucho más atractivo para la gente. En la parte de condado ahí la gente baja... Vas a la playa, juegas 2 horitas de beach tenis, te tiras al agua. Y claro, es eso pues también. Esa parte de los maestros, pues están ahí en la playa. En el tenis, pues ha perdido o sea, hacen falta maestros de tenis ahora mismo. Pero el beach tenis está en un flatline. Ya tú vas a la playa y no hay tantas mallas como antes. En distintos horarios, los sábados, los días de semana, pues hay mallas por la mañana y después como que merma, la gente va a jugar por las tardes, los que son jugadores que no quieren pagar por una cancha, pues montan en ciertas áreas de Ocean Park para entrenar. Listo. Aquí hay torneos, pero el grupo de gente es el mismo, ¿no? Hay que seguir dando clases a beginners y identificar talento para que continúe creciendo el deporte. Eso es la parte importante de cada deporte de estos de raqueta. La planificación. Lo que hablamos de la USTA, que ellos sí tuvieron una visión, ¿qué vamos a hacer para que esto siga creciendo? Correcto. Pues, vamos a abrirlo a más personas, dar talleres, clínicas, que las canchas sean accesibles, más gente, promover estos atletas que son ejemplos de lo que son, de volver a la comunidad. Correcto. Hay detrás de, tiene que haber un proceso de pensamiento de el backstage. Y eso le toca a la Asociación de Tenis de Puerto Rico. Primero, ofrecer estos talleres, que entiendo que ellos lo hacen, pero tienen que haber más talleres. Tienen que unir más a los maestros, a los pocos que hay. Y entrenar a los que tengan potencial. Porque de esto hay una carrera. Claro. Que para mí se me hizo bien difícil. Yo decía, esto es un part-time.
como yo soy tenista, yo daba clases porque me di cuenta que de 5 a 10 de la noche, 6, 9 de la noche, yo podía generar la misma cantidad de dinero que en un trabajo, en 3 horas. Porque mi fuerte es las clases grupales. Esa parte de la USTA, de los simposios que yo cogí, que tuve la oportunidad, era cuando tú empezaste de clases privadas, que cogías a uno en 1 hora o uno en media hora, ahora coges a 8, a 12 jugadores en una misma cancha. Y para eso hay que tener, yo llevo tantos años que para mí ya yo no quiero dar clases privadas. Sí, ahora funciona Pero mejor. sí hacen falta las clases privadas porque un jugador que necesita un poquito más, pues se va de las clases grupales y los coge en ciertos drills, en ciertas cosas de técnicas que hay que mejorar y repeticiones, pero las clases grupales son las que masifican el deporte. Y puedes atender a mucha gente en esa hora y media. Y entonces luego esa gente van a alquilar canchas, van a comprar equipos. Es que es eso, o sea, es una cadena. Una cadena. Y es la industria de tenis la que se está envolviendo hace muchos años. La industria de tenis, que son las marcas Wilson, Penn, Prince. Todas esas marcas, ellos... Yonex, qué sé yo. Todos aportan una cantidad de dinero para toda esta masificación. Y entonces la USTA y la Asociación de Tenis, que es la Asociación de Tenis es una sección de las 17 secciones que tiene la USTA. La USTA divide en todo Estados Unidos, Hawái y el Caribbean. Nosotros somos la Caribbean Tennis Association. Correcto. Y la Asociación de Tenis es el distrito. Y entonces la sección incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes, US Virgin Islands. Y entonces la Asociación de Tenis tiene que envolver a todos los maestros que hay pocos, cada vez somos menos. Y entonces tratar de dejarles saber a los jóvenes que son jugadores de tenis que hay una oportunidad cuando están en college, cuando se gradúan de college, de que pueden entrar a ser maestros y entrenarse y tener una carrera completa y ganar la misma cantidad de dinero que alguien que está en una silla sentado en una corporación. Oficina, claro. Porque aquí hay buen dinero, lo que pasa es que tienes que estar en shape como si fueras un jugador y tienes que comer bien, tienes que descansar. Up to date. Para mí, yo ir a una fiesta ahora mismo, y a mí me encanta la parte social. Tengo 3 hijos, hay muchos eventos en Puerto Rico, como tú sabes, por eso los juniors aquí se les hace tan difícil llegar a alto rendimiento, por el entretenimiento. Por el jangueo. Porque Puerto Rico se janguea mucho y esa es la prioridad. Cuando tú llegas allá a 15, 16 años, todo el mundo es para la calle. Y en nuestra época más. Claro. Así que para las personas que estén viendo el podcast, esto es una invitación para que lo piensen, que hay carreras, hay trabajo. Correcto. Además de entretenimiento, jóvenes, hombres, mujeres que les interese, piensen, porque esto es una carrera interesante. Hay estudios en Estados Unidos y otras universidades en otras partes del mundo que no solamente para entrenar, ahí tú puedes trabajar en el equipo de un jugador, psicólogo deportivo, club management. Hay unas carreras en estos deportes que gracias por traerlo, porque es algo que quiero hacer hincapié de que hay oportunidades no solamente del fanático y los que juegan, sino como un oficio y un trabajo. Correcto. Y no tienes que ser un jugador estrella, tienes que ser educador. Y tienes que aprender cuál es la técnica correcta y tú creas tu propio, de acuerdo a lo que tú aprendes y te enseñan, tú creas tu propia manera de enseñar. Porque yo antes, cuando era más joven, mi época era mucho, se enfocaba todo en la parte negativa, lo que estás haciendo mal. Todo eso ha cambiado. Ahora tú tienes que enfocarte primero en lo positivo y después, pero esto hay que mejorarlo. Claro. Yo me enfoco mucho en trabajar las debilidades y la gente no quiere trabajar las debilidades. Porque si no tienes backhand, que es lo más difícil, pues la gente, mira, vamos a darle de forehand. Pero si tú quieres mejorar tu juego, tienes que meterle. Tienes que practicar ese backhand. Los bolis, no tengo bolis, vamos para la malla. No tengo servicios, malla. Digo, servicio. Kick serve. Esa es la repetición en el tenis. Es enfermiza. Si tú quieres mejorarlo, tienes que estar ahí todos los días repitiendo. Y hay jugadores que se lo proponen. Y dicen, soy 2.5 hoy, pero mañana, el año que viene, soy 3.5. Y ahí es donde viene lo chulo del tenis, que la gente se enfiebra porque empiezan a mejorar y ven lo que necesitan hacer
y te conviertes en un jugador profesional en tu mente. Ajá. Porque dices, diablo, yo estoy jugando porque estoy haciendo lo correcto y lo he repetido. Y esa es la satisfacción que te da el tenis. Sí, y tan chévere es, yo cuando tengo que volver a coger clases porque he estado alejado de las canchas, no he vuelto a coger las clínicas y Juanqui me regañó en uno de los episodios, pero voy a volver, Juanqui. Hay un placer cuando uno domina una técnica de, le estoy dando bien a la bola, hay algo de ese contacto, hay algo, cuando uno se enamora de un deporte, es eso, que en el deporte mismo uno encuentra una satisfacción, un placer, algo que te llena, que te hace ser de otra manera. Y eso es lo chévere de estos deportes, que uno se redescubre de alguna manera. Entonces, esto es un deporte mundial, el beach tennis. Y en el ranking internacional, curiosamente, estaba investigando, de los hombres es un chamaco joven, Michel Capelletti, italiano. Y de las mujeres hay dos en el top, italianas también, Giulia Gaspari y Mini Valentini. Vamos a hacerlo ese italiano, ¿bien? Los italianos están allá arriba y los brasileros en el beach tenis. En el beach tenis. ¿Y qué hay en la pasta? Que entonces estos italianos están en el top. ¿Es la pasta? ¿Es la salsa? ¿Es el sol? ¿Qué es lo que hay en Italia? Una combinación y la dedicación. Porque aquí lo que nos falta es proponernos hacer las cosas y continuarlas. Porque aquí todo el mundo es bien seguidor. La gente ve, todo el mundo está jugando píquel, vamos a jugar píquel. Y así es que se crean las fiebres. El beach tenis para Puerto Rico, para mí es un deporte que debe estar en todas las playas. Claro, y que se puede hacer durante todo el año. Correcto. Y en la playa, que está todo el mundo bebiendo. Yo me acuerdo en los 90 y 80, la paleta, que ya no se ve. La paleta, nosotros llenábamos aquello, llenábamos con la cita, estábamos todo el día paleteando. Uno de ellos, un saludito a Mauri Nolasco. ¡A Mauri! Era un paletero. Vienes para acá, Mauri, a un actor puertorriqueño querido, que es amigo de Gustavo y mi amigo. Así que a Mauri, pronto vienes para acá para que nos cuentes de tu experiencia. El estilo precioso que a él le gustaba verse bien, pues él era paletero. Y el beach tenis debería estar en todas las playas de Puerto Rico. Sí. Todas las playas municipales deberían tener, al igual que pasó con el beach voleibol, pero el beach voleibol es mucho más complicado que el beach tenis. De hecho, sí. O sea, los jugadores que juegan voleibol pues pueden ir a la playa y con todo y eso se les hace complicado porque el esfuerzo para jugar beach voleibol, las destrezas que necesitas para poder hacerlo. El beach tenis tú llegas y nunca has jugado y ya puedes pasar la bola. Jugar. O sea que es accesible, es fácil, correcto. Gente. Vamos a jugar beach tenis, vamos a jugarlo, ir a la playa. Y a ti te invito a que vayas un domingo. Ya me reto a Gustavo. Correcto. Vamos para allá, lo voy a documentar y voy a subirlo porque yo soy hombre de palabra. Así que así será. Entonces, como ya mencioné, a nivel mundial está teniendo un éxito y, ¿verdad?, mucha trascendencia. Se habla que en el 2032 es posible que sea un deporte olímpico. Sí. Obviamente, ¿qué piensas de eso? ¿Te gustaría? Claro está. Tiene que estarlo. Tiene que estarlo. ¿Por qué? Porque es un deporte que requiere, o sea, una condición física primero increíble. Y el entrenamiento para llegar a esos jugadores que tú mencionaste, tú ves un juego de ellos. Y eso es para pelo. Sí, no, es que llegar a esos niveles... Exactamente. Bueno, tú lo has dicho. Llegar a esos niveles, la precisión, la dedicación, el físico, ¿no? Que hay que tener, imagínate, la mental. Perdona que te interrumpa. Sí. Imagínate esa combinación de beach voleibol y tenis en la playa. Y la velocidad. La altura que tienen, la malla de beach tenis la van a subir ahora porque 5'7" es muy bajito. Para esos jugadores que algunos miden 6'6". Correcto. Y están ese chamaco, arriba. El italiano Michele, es altísimo. Altísimo. Y son unos jugadores que elasticidad no fallan, le pegan a 200 millas por hora. El pace, tú te quedas en shock. Para llegar a eso, tú tienes que repetir, practicar y ya tienes la cancha medida a cierto punto. Que cuando tú ves un juego de beach tenis, es esa combinación de beach voleibol y tenis, ¿por qué no
puede estar en las Olimpiadas, pues seguro. Hay muchos otros deportes que están eliminando y van a estar entrando el beach tenis y también el pickleball. Y el pickleball va por ahí. El pickleball está mundialmente, es el deporte en crecimiento número 1 en el mundo. Lo sabemos. En el mundo. Y yo tuve la oportunidad hace 2 años, antes de que empezara, cuando empezó a meterse el pickleball en Puerto Rico, yo fui a un simposio de la USTA que me invitaron porque estaban preocupados de que estaban sacando las canchas de tenis y estaban pintando las canchas de pickleball. Y yo dije, pero ¿y qué pasa? Si tú haces 2 canchas de pickleball, una cancha de tenis, pues reservas el horario de tenis y reservas el horario y tienes una cancha de tenis con 2 canchas de pickleball. O sea que no lo veo con ojos malos. No, porque el que juega tenis también puede jugar pickleball, pero la USTA rápido se asustó, se asustan porque ellos trataron de unirse al pickleball. Y el pickleball dijo, no, esto es nuestro, este muñequito es nuestro. Y entonces ahí hay lo que tú ves en las redes sociales de las lesiones, todo eso es pagado. Porque quieren darle bad rep al pickleball. Porque tienen miedo. El negocio, ¿verdad? En los 70 y 80 pasó lo mismo con el racquetball y el squash. Que lo pusieron en el Caribe Hilton y rápido los maestros dijeron, no pueden jugar a los jugadores de alto rendimiento, le dijeron, no pueden jugar racquetball, no pueden jugar squash porque les daña el swing. No, te va a dar otros tiros que tú no tienes, más elasticidad, más suelto. Y eso yo lo viví con el racquetball y el squash. Lo mismo, que lo ven con ojos negativos los tenistas. Y no, tú haces otros deportes. Yo soy un atleta que yo jugué todos los deportes. Y me encanta tratar deportes nuevos. Y por eso es que me meto al beach tenis, me meto al pickleball. Y jugué racquetball, jugué squash y no pasó nada. Al revés, me dio más destreza. Te enriquece, te complementa. Correcto. Wow. Gustavo, aquí en vivo me gustaría que volvieras en otro momento para seguir hablando contigo, porque además de jugador, tú eres un historiador. Eso es así. Y entonces, soy un historiador. Eso es, para mí, la historia es tan importante, no porque lo de antes fue mejor, no es eso. No. Es para saber y tener constancia de que en Puerto Rico, como en muchas otras áreas de las artes, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí del deporte, han pasado grandes atletas por aquí, hemos tenido grandes momentos. Y que con la historia, si no se sabe, se olvida. Y ahí yo creo que es importante rescatar. Y para eso estamos aquí. Sí. ¿No? Pero te lo tiro aquí al medio porque, espérate. Y la generación nueva, la generación que viene ahora, como que ha perdido esa parte de la historia. Ya no le están prestando tanta atención. Sí. Y saber de dónde venimos es sumamente importante. Y vuelvo, y no es para decir no es que lo pasado fue mejor, porque antes yo, negro, no podía estar aquí hablando contigo. ¿Me entiendes? El pasado no fue mejor en ese sentido. Hay una evolución, pero hay que saber la historia. Correcto. Y es importante porque eso es respeto, es profundizar, es tener conciencia de las cosas que pasan. Así que pronto volveremos a hablar desde el punto de vista histórico y de todas las cosas que sabes, porque dominas varios deportes. Te podemos conseguir en TGS Tour 3 en Instagram. TGS Tour. TGS es Tavo. A la gente, mi nombre es Gustavo, pero los que me conocen, Tavo González Soler. Y de ahí que viene TGS. Y este es mi logo. Ahí está. Ahí. Enfoca. Ahí está. Y estoy en las canchas de alturas de Torrimar hace ya varios años. Llevo más de 5 años allí. Unas canchas que tienen una historia, que ahí estuvo Ana Alemán. Ana Alemán tiene casi 90 años ahora y se retiró después de la pandemia. Y Ana Alemán tenía esas canchas y ahí pasaron de los mejores jugadores juniors de Puerto Rico. Rafa Jordán, que en paz descanse. Camil Baldrich, que que viene. Que estuvo aquí, ya Camil estuvo aquí. Exacto. Fambe. Rafael Domenech, que era más o menos de tu edad, y la de Juanqui. Gilberto Rivera. Todos esos jugadores estuvieron ahí. Beatriz Luna. Pasaron por las manos de Ana. Ana se retiró y me llamaron y yo con mucho gusto cogí esas canchas y ahí tengo un programa de tenis espectacular y de pickleball también. Bueno, maravilloso. Y además, Gustavo, gracias por traernos aquí una visita especial a Cano. Ahí está Cano, míralo. Cano. Descansando. Cano, mira, saluda Cano. Saluda, bro. ¿Qué está pasando? Cano siempre está conmigo en las canchas. Todos los que han cogido clase conmigo y se han tomado una foto, siempre Cano está presente. Míralo ahí.
estirándose, porque él sabe que los días son duros desde las 5:30 de la mañana hasta las 9, porque yo trato de huirle al sol y entro 5 hasta las 8:30, 9 de la noche. Pues gracias, Gustavo. Oye, y te felicito por esta iniciativa porque esto hace falta. Al igual que tuviste en el Tele 11 el tenis, mucha gente que nunca ha jugado tenis va a ver tu programa y va a decir, coño, vamos a tratar el tenis, vamos a tratar el beach tenis, vamos a tratar el pickleball. Y esto es una terapia. Mucha gente que están encerrados, que padecen de depresión, que tienen algunas condiciones, el tenis y los deportes de raqueta son una alternativa. O sea, yo soy como un psiquiatra, un psicólogo, y la gente va por eso, porque además de jugar tenis, hay 20, 15 personas ahí que pueden jugar, hacer citas, practicar, amistad, claro, hablar. Porque la gente lo que necesita es hablar con otros y para eso estamos. Para ayudar y hacer el trabajo comunitario. Qué bien, gracias Gustavo por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a continuar haciendo. Gracias y espero volver y tener la oportunidad. Gracias por la invitación. Claro que sí. Antes, bueno, vamos a las cositas antes de concluir. Sí. Te tengo unas preguntitas así rapiditas para ver, para conocer más de Gustavo. ¿Tu deporte favorito? Fíjate, no es el tenis. No es el tenis, la pelota. Y el pelota. Fútbol americano. Fui coach de fútbol americano y el fútbol americano en las canchas del Caribe Hilton, para nosotros despejarnos de la presión del tenis, de la competencia, llovía, nos íbamos para la playa a jugar fútbol taqueando. Y esos algunos que te mencionaste, los gemelos Ortiz, Antonio y Manuel, mis hermanos, nosotros nos jugábamos taqueando. Y hacíamos jugadas, nos convertimos en jugadores de fútbol. Yo jugué Pee-Wee. Anda. Fui coach de fútbol en Blue Wave. Un saludito a la gente de Blue Wave de Parque Central, 5 años. Y para mí, otra terapia. Y ver el fútbol americano y la pelota. Jugué también pelota y son deportes que si volviera para atrás, pienso que hubiese sido más pelotero que... Porque el fútbol, la carrera de un futbolista... Es corta, ¿no? Es corta y la recuperación después de un juego, yo jugué semi-pro aquí y la recuperación te tarda una semana en lo que puedes caminar normal, porque los palos que se dan, las inflamaciones en las coyunturas, sufre. Pero la estrategia, la parte de saber y aprender a jugar en equipo. Mucha gente que entra al fútbol, que los papás los ponen, es para disciplinarlos. Y entonces aprenden lo que es un error de alguien afecta porque son 11 en el campo, equipo. En la ofensiva o en la defensiva. Y si alguien no está en la misma página, ese error te cuesta una bandera, una penalidad y tu equipo va atrás. Entonces, cuando empiezan a comprender eso, todo el mundo pone de su parte. Si tienes un buen equipo de coach, porque requieren coach defensivo, coach ofensivo, coach del special teams, y son deportes que te enseñan eso, a aprender equipo. Para los que quieren el deporte que no es tradicional, que es el voleibol en las escuelas privadas es el deporte número 1 y para mí me encanta el voleibol, pero no es algo factible porque es el deporte de los últimos en conseguir una beca. Pero la cantidad de jugadores buenos de voleibol... Escuchen esto. La cantidad de jugadores buenos de voleibol que hay en Puerto Rico, porque muchos de los directores atléticos en las escuelas privadas son voleibolistas. Y entonces ese es en los clubes. Que tú veas en la escuela, en el club, y entonces están jugando una cantidad de voleibol, pero cuando llegan a cuarto año y ven a buscar las becas, tercero, cuarto año, es bien difícil. En las nenas es un poquito más posible. Tiene más posibilidad. Pero en los varones, bien complicado. Solamente 1 o 2 jugadores en todo Puerto Rico a lo mejor tienen una beca en NCAA Division I, en una buena universidad. La alternativa, el deporte de raqueta, el tenis, el beach tenis, el pickle, para tú despejar tu mente y comenzar un deporte nuevo y que sea una terapia y que sea un buen ejercicio, es tremenda alternativa a aquellos padres que estén buscando para que los hijos hagan algo, porque ahora en verano los nenes están encerrados y ese teléfono están ese es el deporte nacional en todo el mundo, no es en Puerto Rico nada más. No es aquí nada más. Y si no les damos otras alternativas, pues se van a quedar encerrados y vamos a tener una sociedad en el futuro generaciones que ya donde van a comer mal
y van a estar sentados todo el tiempo, mira, doblados, viendo el celular. Y eso te digo yo, que tengo una nena de 25 años, un varón de 21 y una hija de 14. Y he visto esas distintas generaciones como se ha puesto peor. Ya, pues, y cada vez hacen menos actividad física. No, por eso, gracias por eso, porque esto es parte también de esto, es para que hablemos más del deporte y lo pongamos en práctica. Entonces, canción que usas para pompearte. Buena pregunta, porque yo tengo un boombox y yo, todas mis clases es con música. Y eso es parte de la cultura tenística en alturas de Torrimal. Ajá. Los vecinos pasan y tengo muchas canciones. Yo tengo un playlist que lo hice en la pandemia y ese es el que uso en la cancha. Yo tengo una canción, si en español, que en la que tú quieras. Guararé. Guararé, la salsa. Guararé, pato. Ahorita quiere guararé. Rey Barreto, Guararé. Eso me pompea y pompea a los estudiantes. Guararé sabrosa. Tengo en inglés The Killers, me encanta The Killers. Runaways, The Killers, tremenda canción. Y Guns N' Roses, los 80 y 90. Vivan los 80 y los 90. O sea, Paradise City. Una canción que para mí es historia, y todo el que me conoce me dice Get in the Ring, de Guns N' Roses. Era una canción que no pegó mucho, pero Axl Rose y Guns N' Roses le escribieron a la prensa que los criticaban. Ajá. Y le escribieron esa canción que se llama Get in the Ring. Y yo, para hacer el equipo, mis hermanos estaban en Marquette University, los dos estaban en tercer año, yo entraba a mi freshman year. Y yo tenía que hacer el equipo. Y éramos 4 que quedaban. Y habían 2 espacios. Hicieron ese tryout, un round robin entre los 4. Yo estaba perdiendo mi último match, que si yo perdía, no entraba al equipo. Y entonces éramos 3 hermanos en NCAA Division 1. Si yo no ganaba ese match, no éramos 3 hermanos en NCAA Division 1. Mi hermano Jorge se fue del match porque me estaban dando pastiqueso. Estaba 5-3, 40-15 en el segundo set, ya yo había perdido el primero. Anda. Y Jorge se fue y Carlos, que es abogado, se quedó detrás de las cortinas porque era una facilidad indoor en Milwaukee, Wisconsin, imagínate. Y me dijo, get in the fucking ring. Fukutu. Y el tipo que está aquí, yo dije, ya yo estaba I gave up. Cuando yo oí eso, esa canción me dio la victoria. El que yo le gané rompió las 3 raquetas. Anda. Tiró el bulto y las tenis se fue descalzo. Y yo me quedé ahí sentado. Lo dejaste. Y cuando llegamos a la habitación que estaba mi hermano, me dijo, este tipo ganó, en serio. Y mi hermano Fonsi, un saludito, se quedó conmigo ahí y vio el match entero. Y él y yo, esa historia para mí es... Y yo hice el equipo y no jugué, me retiré. Hice el equipo ese año. Ese chamaco que tú le diste la pela se enteró de eso. No. ¿Para qué me ganó? Hice el equipo, me quedé ese primer año en el equipo porque nos entrevistaron y eso fue. Y ya yo estaba harto del tenis. Llamé a mi viejo, le dije, no quiero jugar más tenis. Y papi me dijo, haz lo que tú quieras. Y me fui al equipo de voleibol de Club de Marquette y jugué los 4 años voleibol porque yo era tremendo jugador de voleibol, me encantaba el voleibol. Súper. Así que esa historia te la dejo ahí. Para mí las canciones son claves en un entrenamiento de un jugador o de un jugador recreacional. La música en Puerto Rico es... nosotros vivimos la música, tanto la de Estados Unidos o internacional como la nuestra. Por eso te dije Guararé, porque esa canción para mí me pompea 100%. ¡Qué lujo! Ahí tienen la música. Eso es así. Entonces, ¿plato favorito? Plato favorito, arroz lleno de cebolla. Ajá. No arroz, es pollo encebollado con un mofongo de yuca del Metropol. Un saludito a Rey Vega. No sé si puedo decirlo, pero claro que lo puedes cortar. Pero, sí. Pero pollo encebollado con mofongo, a veces me tiro trifongo y un arroz y frijoles negros. Ahí viene la parte cubana mía, mi abuela cubana, frijoles negros de usted y tenga. De usted y tenga. Sí. Ok, y a ese mofongo, ¿le echas caldo o mayo ketchup? Ninguno de los Ninguno dos. de los anteriores. Ninguno de los las mismas cebollitas. Tacho, porque a mí me encanta el pollo, pero el cebollado de verdad. Así como con sí, exceso. Con exceso. Me encanta la cebolla y esa misma cebolla, la salsa de cebolla me encanta ahí con el mofongo. Perfecto. Cuando viajas, ¿ventana o pasillo?
Pasillo. Yo también, bro. Ni para el carajo la Yo ventana. tampoco. Cuando era chiquito, me pegaba la ventana y me di cuenta que para ir al baño, una emergencia. Ya cuando yo voy madurando, dije, el pasillo es el que es y tiene, mira, Un siempre el legroom. carrito me da, el carrito de la comida, me da en los tobillos porque yo siempre estoy con la pierna por fuera porque tienes más espacio. Sí. Sí, yo también, yo soy pasillo. La último viaje que hice, mi hijo, yo le puse en el medio. Ajá. Y el tipo me dijo, no, papi. Me tuve que sacrificar y por estuviste poco, en el medio. por poco le meto un puño. Porque me tuve que mamar en el medio y no podía. No, en No hay el medio. espacio. Sí, En el porque medio tú no eres hay un tipo espacio. alto también. Correcto. Sí, no se puede. Ok, prenda que te defina. ¿Alguna prenda de vestir? Mira, es la única prenda que yo uso. Yo no uso ni reloj. Ujú. Esto me lo regaló mi esposa porque yo perdí las 2 sortijas de matrimonio. Yo jugaba mucho baloncesto, me enfiebré con el baloncesto en Estados Unidos. Era el único deporte que yo no jugué en high school aquí. Ya. Y siempre que jugaba básquet me quitaba la sortija porque se me inflamaban los dedos cuando la bola te da. Y entonces perdía la sortija. Y mi esposa me regaló esta, costó como 30 pesos y la tengo hace ya 30 años. What? Yo llevo 25 años de casado. Y con mi esposa desde casi de high school, Ajá. que la conozco. Y esta sortija ya debe tener casi 30 años conmigo. Y mira, Wow. tiene las olitas, es clásica. Y esa es la que está como si fuera de la sortija de matrimonio. Wow, qué bonito. Enhorabuena. Pero no Felicidades uso por ni eso. cadena. Por eso mismo con los Mira. deportes. Porque siempre Sí. te dicen que te tienes que quitar las cosas. Ahora los peloteros juegan con cadenas Sí, y todo el mundo, pero a mí no me pantalla. gusta. Las prendas, me gusta verlas en una mujer, pero en mí no me gusta. Eso. Y es un compromiso, me regalan algo y lo puedo perder, ¿sabes? Pero esta es la que tengo y para mí significa mucho. Wow, tremendo significado. Entonces, un sueño que no hayas cumplido. Tremenda pregunta. Ser profesional en algún deporte. Pero tuve la oportunidad de entrenar como un profesional. Ujú, ujú. En otros deportes yo sobresalía sin practicar a veces. O sea, me llamaban los coaches, hoy te toca correr track and field, cross country. Y podía ganar una carrera Ya, tú por eres la innato. habilidad, por Tú la eres habilidad. innato, sí. Pero el tenis, los únicos 2 torneos que yo gané en Junior es porque me lo propuse. Y Welby Van Horn tenía un campamento en Boca Ratón, donde ahora está Chris Everett Academy, Ajá. en Boca, que eran 30 y pico de canchas de clay. Y entonces él sabía Welby, yo me quedaba como en la villa con Welby Van Horn. Él no pecaba a uno de nosotros y siempre iba mi hermano. Y en ese entonces él tenía un compromiso de Copa Davis. Estábamos en college casi. Y yo tenía 16 años, él ya estaba en college. Y me dieron la oportunidad a mí de estar 8 semanas en Boca Ratón. Yo estaba con el número 1 en la India de 14 años, porque todos los maestros ahí eran hindú. El número 1 en la India de 16 años y el número 1 en la India de 18 años. Yo tenía 16 años. Claro, papito. Y estaba Vincent Sfairia, que fue número 5 en el mundo. Ajá, me acuerdo Y de él. Diana Sfairia, que es la hermana. Y todos practicamos en la misma cancha y ese era el grupo. Y yo cuando yo llegué allí, yo era el peor. Y yo dije, yo me tengo que proponer a yo poder irme a los palos con esta gente. Y las cantidades de repeticiones, jugábamos 5 horas diarias de lunes a sábado. Damn. Domingo se descansaba. Jugábamos golf. Pero yo tuve la oportunidad de jugar tenis 5 horas por ese periodo de tiempo. Y no, a mí me gustaba, como te dije ahorita, serve and volley. Ajá. Y como era clay, tuve que aprender. Welby me dijo, si yo te veo entrar a la malla, te saco de la cancha y no vas a poder jugar más. Tienes que aprender a jugar atrás. El baseline. Y me quedé jugando atrás porque el clay se juega de atrás con paciencia. La palabra paciencia, en tenis es clave. El que no tiene paciencia no puede jugar. Tiene que aprender y adquirirla. Y a veces ahí yo adquirí la paciencia. Me quedé atrás, mejoré mi backhand, que era mi debilidad, por tanta repetición de pegar desde atrás. Porque yo, muchas de las cosas, porque entraba a la malla para que no me atacaran el backhand. Ya. Y entonces ahí aprendí a trabajar mis debilidades, a tener paciencia. Y como yo tenía una estamina, la gente no quería jugar conmigo. Llegué y los únicos 2 torneos que gané en Junior fue después que llegué de ahí. Y nadie me ganó. Le gané a todos los que estaban rankeados por encima de mí. Y paré de entrenar así y volví a lo mismo, hasta el tercero, segundo. Nunca pude estar on top porque no le dediqué el tiempo que era necesario para estar primero. Y ser el primero
Aquí en Puerto Rico tienes que hacer eso. Para ser rankeado mundial, tienes que ser un enfermo. Y tienes que tener un equipo de trabajo alrededor tuyo que te ayude a la dieta, al físico. La psicología. Todo eso es clave. Si al Carlos Alcaraz no tiene 8 en su equipo de trabajo, no sería Carlitos. No sería Carlitos Alcaraz. La habilidad está ahí. Sí, pero son las otras factores. Pero llega a quarter, llega a semi. La diferencia que lo llevan al top es esa. Y entonces que todo sea fun. Porque eso es bien tedioso. Estar ahí repitiendo. O sea, es una cosa bien, bien enfermiza y te tiene que gustar. Ok, para concluir, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? De mi vida. Lo que quieras, de tu vida, no sé. Bueno, en cuanto al deporte en Puerto Rico, porque en mi familia me han regalado 3 hijos, una esposa espectacular, o sea, no puedo pedir más en cuanto a mi familia. Y mis padres, mis hermanos. Qué bueno. Pero en cuanto al deporte, la varita mágica en Puerto Rico le daría medallas olímpicas en todos los deportes si hubiese más unidad en cuanto a los entrenadores. En cuanto vamos a encaminarnos hacia algo en que no sea tan político el deporte. Ya. Porque no es una crítica, pero sí el Comité Olímpico de Puerto Rico, pues a veces un jugador gana una medalla y todos los políticos quieren estar ahí. Estamos demasiado, la política. Politizado, sí. La religión, pues son la gente fanática. Y entonces eso tenemos que separarlo y saber cuándo mezclar las dos cosas. Y esa varita mágica yo la daría a que las facilidades se hicieran y se pudieran mantener. Que se envuelva recreación y deporte. Que se envuelva los municipios, las federaciones y la política con los fondos. Pues todo eso, si pudiéramos unirnos, porque el puertorriqueño tiene mucho potencial, pero tenemos esos vaivenes. La debilidad de atacarnos localmente. Nos metemos las puñaladas y no nos ayudamos y no nos unimos para el bien de quién, de los niños, de la juventud. Sí. Porque esos son los que nos van a representar y requiere tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que si no nos unimos y hacemos un plan que se han hecho, pero se paralizan porque no hay fondos y siempre hay una excusa. O porque cada 4 años cambia. Yo con esa varita, mira, cambiaría todo eso y de aquí de Puerto Rico, de esta islita, mira todos los peloteros que hay aquí. Mónica Puig, lo que logró. Aquí, y tú sabes por qué Mónica logró eso. Quiero, porque mientras todo el mundo estaba en Wimbledon, esas Olimpiadas cada 4 años caen después de Wimbledon. Ella ya estaba entrenando en Brasil y estuvo mucho más tiempo que los demás. Y en esa superficie, la gente viene de grama para esa superficie. Ya Mónica llevaba ahí un tiempo. Pues. Y por eso se preparó y pudo ganar esa medalla olímpica, que para mí nunca pensé que la única medalla de oro de Puerto Rico fuera en tenis. Para mí, yo me acuerdo, lloré. Yo me plegué ese día, al otro día. Bueno, correcto. O sea, que se puede. Se puede. Esa varita mágica, ¿escucharon eso? Yo estoy de acuerdo con eso, Gustavo. Gracias, esto es un pequeño detalle para ti. Y el regalo es estar aquí. No, hombre, y poder hablar. Gracias por esto. Y como te dije, volveremos a hablar de otros aspectos. Así que nada, ya saben, Gustavo González, Cano, que nos acompañó también. Y este ha sido otro gran episodio de Raqueteando como esto lo hacen. Los esperamos en la próxima. Gracias.